Aún recuerdo la forma en que la pantalla de mi portátil parpadeaba cuando accidentalmente hice clic en la cuenta de correo electrónico de Marcus aquella lluviosa tarde de jueves en nuestra oficina en casa en Millbrook. Pestaña equivocada, Gmail equivocado. Casi hago clic para salir inmediatamente. A veces me pregunto cuán diferente sería mi vida si simplemente hubiera cerrado esa ventana del navegador y me hubiera ocupado de mis propios asuntos. Pero allí estaba, mirándome fijamente en negritas. No puedo esperar a sentirte de nuevo esta noche, habitación 237 en el Grand View, como siempre, tu V. Antes de que volvamos a sumergirnos, háganos saber en los comentarios desde dónde nos está viendo y si esta historia le resuena. No se olvide de suscribirse porque la historia de mañana es algo verdaderamente especial. No puedo esperar a compartirla. Mi corazón se detuvo, en realidad se detuvo, por lo que se sintió como una eternidad. Me senté congelada en nuestro espacio de oficina compartido, el familiar zumbido de las operaciones nocturnas de nuestra agencia de marketing repentinamente ensordecedor en mis oídos. Marcus Whitfield, mi esposo durante 12 años, el hombre que todavía me traía café todas las mañanas, el padre de nuestra hija de 8 años, Emma, el cofundador de Whitfield & Associates Marketing, la agencia boutique que habíamos construido desde nuestra mesa de la cocina hasta convertirla en un negocio próspero con 15 empleados, y V. Solo había una V en nuestra empresa, Vivian Clearwater, su asistente ejecutiva, 26 años, cabello castaño rojizo, risa contagiosa, la mujer que yo misma había contratado hace 8 meses porque su portafolio era impecable y sus referencias brillantes, la mujer que organizaba las reservaciones de la cena de aniversario de nuestra familia. La mujer que me había agradecido entre lágrimas por darle una oportunidad cuando estaba pasando por sus propios trámites de divorcio. Mis manos temblaron mientras me desplazaba hacia arriba a través de su hilo de correo electrónico. Los mensajes se remontaban a meses atrás, docenas de ellos, confirmaciones de hotel, horarios de reuniones que coincidían perfectamente con las cenas de clientes de Marcus y los eventos de networking de la industria, mensajes íntimos que hacían que mi estómago se revolviera, referencias a cuando finalmente podamos estar juntos apropiadamente y, una vez que todo esté resuelto con nuestras situaciones. La oficina se sintió como si estuviera girando. Nuestra sede de Millbrook, con sus paredes de ladrillo a la vista y citas motivacionales que yo personalmente había seleccionado, de repente se sintió ajena. La foto enmarcada de nuestras vacaciones familiares a Cascade Falls el verano pasado estaba en el escritorio de Marcus, caras sonrientes burlándose de mí desde detrás del vidrio. El dibujo con crayones de Emma pegado a su monitor, el mejor papá del mundo en letras moradas, se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Seguí leyendo, cada mensaje una herida fresca. Habían sido cuidadosos, usando el correo electrónico de la empresa para la logística, pero manteniendo el contenido explícito al mínimo, profesional en la superficie, devastador entre líneas. Reunión de almuerzo con Henderson Industries pospuesta a las 3 de la tarde en realidad significaba hora extra en el hotel. Presentación al cliente reprogramada para mañana por la mañana significaba pasar la noche juntos. ¿Cuánto tiempo había sido yo la tonta en esta ecuación? ¿Cuántas veces había elogiado a Marcus por su dedicación, trabajando hasta tarde para hacer crecer nuestro negocio, mientras que en realidad estaba haciendo crecer algo completamente diferente con mi empleada? ¿Cuántas veces lo había defendido ante Emma cuando se perdía sus obras escolares por importantes reuniones con clientes? Lo peor no era solo la traición. Era el engaño sistemático, las mentiras elaboradas, la forma en que habían convertido nuestro entorno profesional en su servicio de citas personal. Cada mañana, cuando Vivian le traía a Marcus su café y compartían alguna broma interna, yo sonreía, pensando que era bueno que trabajaran tan bien juntos. Cada vez que ella se ofrecía como voluntaria para quedarse hasta tarde para proyectos urgentes, yo estaba agradecida por su dedicación. Cada cena de equipo de la empresa donde se sentaban uno frente al otro, manteniendo una perfecta distancia profesional mientras sus ojos decían algo completamente diferente. Pensé en su esposo, David Clearwater. Lo había conocido en nuestra barbacoa de verano de la empresa hace solo 3 meses, alto, tranquilo, con ojos amables y manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Era carpintero, especializado en el diseño de muebles a medida. Me había mostrado fotos de una mesa de comedor que estaba elaborando, su rostro iluminándose mientras explicaba las técnicas de unión. Un hombre que claramente amaba su oficio, que parecía genuinamente orgulloso del nuevo trabajo de su esposa, que me había agradecido personalmente por darle a Vivian una oportunidad durante su difícil periodo financiero. David no tenía idea de que su esposa estaba pasando sus horas de almuerzo en habitaciones de hotel con mi esposo.
La ironía era sofocante. Mientras yo estaba construyendo un negocio que los empleaba a ambos, ellos estaban construyendo una relación que estaba destruyendo mi matrimonio. Mientras yo estaba creando campañas de marketing sobre la confianza y la autenticidad para nuestros clientes, mi propia vida estaba construida sobre mentiras. Mientras yo estaba enseñando a nuestro equipo sobre los límites profesionales y las prácticas comerciales éticas, dos de mis colegas más cercanos estaban cruzando todas las líneas imaginables. Me senté allí en la oficina oscura durante lo que parecieron horas, leyendo y releyendo sus intercambios, la intimidad casual, los planes futuros, el completo desprecio por las vidas que estaban destruyendo. Marcus incluso había utilizado fondos de la empresa para algunas de sus estancias en hoteles, clasificándolos como gastos de entretenimiento para clientes. No solo estaban traicionando nuestros matrimonios, estaban robando de nuestro negocio. Pero a medida que el impacto inicial desapareció, algo más comenzó a reemplazarlo, no la devastación que esperaba, no las lágrimas o la rabia. En cambio, una claridad fría y calculadora se asentó sobre mí como una armadura. Marcus siempre me había subestimado, tratándome como el lado creativo de nuestra sociedad mientras él manejaba la estrategia comercial. Había olvidado que yo fui quien negoció nuestros primeros contratos importantes, yo fui quien identificó las oportunidades de mercado y yo construí nuestra base de clientes desde cero. Yo era la que entendía a las personas, sus motivaciones, sus debilidades, sus necesidades. Al mirar esos correos electrónicos, un plan comenzó a formarse en mi mente, no un plan para la confrontación o escenas emocionales, algo más elegante, algo que expondría su traición mientras me daba todas las ventajas posibles en lo que viniera después. Y mientras miraba el nombre de David Clearwater en nuestra lista de contactos de la empresa, me di cuenta exactamente de cómo hacer que eso sucediera. El juego estaba a punto de cambiar, simplemente no lo sabían todavía. Tomó mucho cuidado y tiempo preparar y narrar esto para ustedes, así que si lo están disfrutando, una suscripción rápida realmente ayuda y significa mucho para nosotros. Muy bien, volvamos a ello. 12 años antes, Marcus y yo éramos jóvenes, ambiciosos y estábamos desesperadamente enamorados. Nos conocimos en una conferencia de marketing en el centro de Phoenix, ambos ejecutivos de cuentas junior en empresas competidoras. Él estaba presentando estrategias de transformación digital, yo estaba allí mostrando conceptos de campañas creativas. Durante el descanso para el café, se me acercó con esa sonrisa confiada que más tarde encantaría a docenas de clientes en contratos de millones de dólares. Tu presentación sobre la narración emocional fue brillante, había dicho, extendiendo su mano. Marcus Whitfield. Creo que deberíamos hablar. Hablamos hasta que el bar del hotel cerró, luego hablamos hasta el amanecer en el vestíbulo. 3 meses después, me propuso matrimonio durante una presentación a un cliente, literalmente se arrodilló en medio de nuestra presentación a Meridian Industries, pidiéndome que me casara con él y comenzáramos nuestra propia agencia. Los clientes quedaron tan encantados que firmaron en el acto, convirtiéndose en nuestra primera cuenta importante. Esos primeros años en Millbrook fueron mágicos en la forma en que luchar juntos puede serlo. Convertimos el garaje de nuestra pequeña casa de alquiler en nuestra primera oficina. Marcus se encargó del desarrollo comercial y la estrategia, mientras que yo me concentré en la dirección creativa y las relaciones con los clientes. Teníamos habilidades complementarias que nos hacían imparables. Él podía vender hielo a los esquimales, yo podía crear campañas que hacían llorar, reír y, lo más importante, comprar a la gente. Emma nació en nuestro tercer año de negocio. Recuerdo a Marcus pintando las paredes de la habitación del bebé mientras yo trabajaba en mi computadora portátil en la esquina, ambos decididos a no dejar que la paternidad frenara nuestro impulso. Fue un padre increíble en esos primeros días, cambiando pañales durante las llamadas a los clientes, llevando a Emma en un portabebés a eventos de la industria, enseñándole a decir conciencia de marca antes de que pudiera decir correctamente mamá. Para el año 5, nos habíamos mudado a nuestro primer espacio de oficina real, un almacén convertido en el Distrito de las Artes de Millbrook. Para el año 7, estábamos empleando a 12 personas y habíamos aparecido en una revista de negocios regional como pareja de emprendedores para observar. El artículo tenía una foto nuestra de pie frente a nuestras paredes de ladrillo a la vista, con el brazo de Marcus alrededor de mi cintura, ambos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo. Y lo habíamos hecho, en muchos sentidos. Whitfield & Associates se había convertido en sinónimo de marketing auténtico y emocional en el área triestatal.
Nos especializamos en ayudar a las empresas familiares a contar sus historias, construyendo campañas en torno a conexiones humanas genuinas. Nuestra lista de clientes incluía desde restaurantes generacionales hasta fabricantes de muebles artesanales y hoteles boutique. Las empresas acudían a nosotros cuando querían un marketing que se sintiera real, personal, significativo. La ironía no se me escapaba ahora. Construimos nuestra reputación en la narración auténtica mientras Marcus estaba viviendo la mentira más grande de todas. Nuestra vida hogareña había parecido igualmente sólida. Habíamos comprado la casa de nuestros sueños en Millbrook Heights cuando Emma cumplió 6 años, una casa victoriana restaurada con un porche envolvente y suficiente espacio tanto para una oficina en casa como para el taller de Marcus donde restauraba motocicletas antiguas. Los domingos por la mañana significaban panqueques y planificación de negocios en nuestra isla de la cocina. Emma dibujaba mientras Marcus y yo trazábamos objetivos trimestrales y celebrábamos nuestras victorias. Teníamos tradiciones, cenas anuales de agradecimiento al cliente en el Grandview Hotel, el mismo hotel donde ahora sabía que Marcus se había estado reuniendo con Vivian, viajes familiares de campamento a Cascade Falls cada verano donde Emma recogía rocas y Marcus le enseñaba sobre negocios mientras construían fogatas. Citas nocturnas mensuales donde probábamos nuevos restaurantes y soñábamos con expandir la agencia, tal vez abrir una segunda ubicación, tal vez franquiciar nuestro modelo. Marcus siempre había sido la cara pública de nuestra sociedad. Era naturalmente carismático, se sentía cómodo en eventos de networking, era hábil en el apretón de manos y las relaciones en el campo de golf que impulsaban gran parte de nuestro negocio. Yo prefería trabajar entre bastidores, elaborando las estrategias creativas que hacían que nuestras campañas fueran memorables. Era una división del trabajo que funcionó perfectamente durante años, o eso pensaba. Mirando hacia atrás ahora, podía ver las señales que había pasado por alto, la forma en que Marcus había comenzado gradualmente a excluirme de ciertas reuniones con clientes, diciendo que yo era demasiado valiosa para perder el tiempo en discusiones preliminares, el creciente número de eventos nocturnos a los que asistía solo, alegando que eran cosas aburridas de la industria que yo odiaría, la forma sutil en que había comenzado a posicionarse como el CEO mientras se refería a mí como la directora creativa, a pesar de que éramos socios iguales. Había estado orgullosa de nuestra sociedad, orgullosa de lo que habíamos construido juntos. Cuando la gente preguntaba sobre nuestro éxito, siempre hablaba de trabajo en equipo, de cómo nuestras diferentes fortalezas nos hacían imparables juntos. Genuinamente creía que éramos la prueba viviente de que las sociedades comerciales podían prosperar cuando se construían sobre el amor, la confianza y el respeto mutuo. La mañana que contraté a Vivian, hace 8 meses, Marcus se había mostrado entusiasmado con la elección. Venía con referencias estelares de una importante firma de publicidad en Chicago, se estaba mudando a Millbrook por el trabajo de su esposo y tuvo una entrevista hermosa. Era articulada, organizada y tenía ese equilibrio perfecto de profesionalismo y calidez que hacía que los clientes se sintieran cómodos. Será perfecta, había dicho Marcus después de su entrevista, lo suficientemente profesional para los clientes corporativos, lo suficientemente agradable para las empresas familiares y comprende los valores de nuestra marca. Nuestros valores de marca, autenticidad, confianza, prácticas comerciales centradas en la familia, los valores que Vivian pasaría los siguientes 8 meses ayudando a Marcus a violar sistemáticamente. Recordé su primer día. Llevaba un vestido azul marino y perlas, llevaba un portafolio de cuero y había preparado un plan de integración de 30 días. Hizo preguntas reflexivas sobre nuestros sistemas de gestión de clientes, nuestra cultura empresarial, nuestros objetivos a largo plazo. Trajo galletas caseras para el equipo y envió notas de agradecimiento escritas a mano a todos los que la ayudaron a instalarse. En 2 semanas, había reorganizado el sistema de calendario de Marcus, agilizado nuestros procesos de comunicación con los clientes e identificado 3 ineficiencias operativas que nos estaban costando dinero. Se quedó hasta tarde para dominar nuestro software de gestión de proyectos, se ofreció como voluntaria para ayudar con nuestra encuesta anual a los clientes e incluso se ofreció a ayudar a planificar la fiesta de cumpleaños de Emma. Había pensado que habíamos encontrado oro, una asistente competente y dedicada que podía ayudar a Marcus a administrar sus crecientes responsabilidades mientras mantenía el toque personal que diferenciaba a nuestra agencia, alguien que entendía que en una empresa familiar, la asistente también se convierte en parte de la familia. Qué ingenua había sido, cuán completa, absolutamente ingenua. Marcus siempre había sido leal, o eso creía. En 12 años de matrimonio,
a través del estrés de iniciar un negocio, a través de noches sin dormir con un recién nacido, a través de la incertidumbre financiera y las presiones competitivas, nunca me había dado motivos para dudar de él. Me traía café todas las mañanas, recordaba nuestro aniversario, entrenaba al equipo de fútbol de Emma y todavía me sorprendía ocasionalmente con flores en martes al azar. Esa fue quizás la parte más devastadora de este descubrimiento. No era que nuestro matrimonio hubiera estado obviamente problemático. Todavía nos reíamos juntos, todavía hacíamos el amor regularmente, todavía planeábamos vacaciones y discutíamos el futuro de Emma. La traición no estaba sucediendo porque estuviéramos distantes o peleando o luchando. Estaba sucediendo a pesar del hecho de que parecíamos felices, lo que significaba que o yo era completamente ajena a mi propia vida o Marcus era incluso mejor actor de lo que le había dado crédito. Ambas posibilidades me aterraban. Mientras estaba sentada en nuestra oficina esa noche, mirando la evidencia de su aventura, me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida era potencialmente una mentira, no solo mi matrimonio, sino nuestra sociedad comercial, nuestra dinámica familiar, nuestros planes futuros. Si Marcus podía engañarme sobre algo tan fundamental, ¿qué más había estado ocultando? El hombre en quien había confiado con mi corazón, mi negocio y el futuro de mi hija había estado traicionando sistemáticamente los tres, y de alguna manera, imposiblemente, no tenía idea, hasta que accidentalmente hice clic en la pestaña de correo electrónico equivocada. La vida que pensé que habíamos construido juntos, la agencia exitosa, la familia feliz, la sociedad basada en el amor y la confianza, había sido una actuación, al menos para él. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara mi alarma y me quedé acostada en la cama escuchando a Marcus ducharse, el sonido del agua corriendo mezclándose con su zumbido desafinado de alguna canción de rock clásico. El mismo hombre que me había abrazado hacía solo 8 horas, susurrando, «Te amo» antes de que nos quedáramos dormidos. El mismo hombre cuyos correos electrónicos había leído describiendo momentos íntimos con otra mujer con vívido detalle. Me obligué a levantarme, hacer café y preparar el almuerzo de Emma con la misma rutina que había seguido durante años, mantequilla de maní y mermelada cortadas en diagonal, rodajas de manzana con una nota que decía, «Que tengas un gran día». Cariño, una caja de jugo y su barra de granola favorita. Normal. Todo tenía que parecer completamente normal. Cuando Marcus bajó las escaleras, con el cabello todavía húmedo, buscando su taza de viaje, besé su mejilla exactamente como lo había hecho todas las mañanas durante 12 años. «¿Gran día hoy?», pregunté, entregándole su café. Reunión con el cliente Henderson Group a las 10, luego almuerzo con la gente de Meridian sobre su campaña del cuarto trimestre, dijo, desplazándose por su teléfono. Podría llegar tarde esta noche. Vivian me está ayudando a prepararme para la presentación de Henderson. Vivian lo está ayudando. Me pregunté si eso era un código o si genuinamente creía sus propias mentiras en este punto. Es muy amable de su parte quedarse hasta tarde, logré decir, mi voz firme. Es realmente dedicada. Tenemos suerte de tenerla. Después de que se fue y Emma tomó su autobús escolar, me encerré en nuestra oficina en casa y comencé lo que se convertiría en la investigación más importante de mi vida. Si iba a enfrentar esta situación, necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando, no solo la aventura, sino el alcance de la misma, la línea de tiempo, las implicaciones para nuestro negocio y nuestra familia. Comencé con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de nuestra empresa, accediendo al portal financiero que rara vez me molestaba en revisar, ya que Marcus manejaba la mayoría de los gastos comerciales. Lo que encontré hizo que mi estómago cayera aún más que los correos electrónicos, cargos de hotel en el Grand View que se remontaban a 6 meses atrás, siempre los jueves por la tarde, siempre por $247.50, aparentemente su tarifa de suite premium, 16 cargos separados que totalizaban casi $4,000 del dinero de la empresa gastado en su aventura. Cada uno estaba clasificado como de entretenimiento para clientes en nuestro sistema de contabilidad. Pero los cargos de Grandview fueron solo el comienzo. Encontré recibos de cena para 2 en restaurantes caros en noches en que Marcus me había dicho que estaba trabajando hasta tarde solo, tratamientos de spa cargados a la tarjeta de la empresa, paquetes de masajes para parejas que ciertamente no eran gastos comerciales, estancias de fin de semana en hoteles cercanos en Fairmont Springs que coincidían con conferencias de marketing que nunca había oído mencionar a Marcus. Habían estado usando nuestro negocio como su fondo de citas personal durante meses. Imprimí todo,
creando un archivo que se hizo más grueso con el paso de las horas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, confirmaciones de hoteles, recibos de restaurantes, un rastro de papel de traición financiado por la empresa que había ayudado a construir. A continuación, accedí al servidor de correo electrónico de nuestra empresa. Como cofundadora, tenía privilegios administrativos que nunca me había molestado en usar, confiando en que Marcus se encargaría del lado técnico de nuestras comunicaciones. Ahora estaba agradecida por mi acceso mientras me sumergía en sus intercambios de correo electrónico con el enfoque sistemático que generalmente reservaba para la investigación de clientes. El mensaje más antiguo con insinuaciones que encontré tenía fecha de hace 7 meses, solo 6 semanas después de haber contratado a Vivien. Comenzó de manera bastante inocua, Marcus felicitándola por su trabajo en una propuesta para un cliente, Vivien agradeciéndole con un poco más de entusiasmo del necesario. Pero el tono cambió rápidamente. En 2 meses, estaban intercambiando mensajes durante el horario laboral que no tenían nada que ver con el trabajo, Marcus preguntando sobre sus planes de almuerzo con obvias implicaciones, Vivien enviando fotos de atuendos pidiendo su opinión profesional sobre qué ponerse para reuniones con clientes inexistentes. Bromas internas que excluían a todos los demás en la oficina. Para el mes 4, ni siquiera estaban tratando de ocultarse detrás de las pretensiones laborales, mensajes sobre extrañarse el uno al otro, planes para escapadas románticas, quejas sobre que sus respectivos cónyuges se interponían en su felicidad. Esa frase me golpeó como un golpe físico. Yo me interponía en la felicidad de Marcus. La mujer que había apoyado sus sueños, construido un negocio con él, le había dado una hija, se había convertido en un obstáculo a superar. Encontré un intercambio particularmente devastador de hace 3 semanas. Marcus, Catherine sospecha algo. Está haciendo más preguntas sobre mi horario. Vivien, tal vez sea hora de acelerar nuestra línea de tiempo. David ha estado hablando de querer mudarse de nuevo a Chicago de todos modos. Marcus, ¿cómo manejamos el negocio? Ella nunca aceptará vender su mitad. Vivien, no necesitamos su acuerdo si podemos probar que no es esencial para las operaciones. Te has estado posicionando como el contacto principal con el cliente durante meses. Estaban planeando sacarme de mi propia empresa. El negocio que había ayudado a conceptualizar, construir y hacer crecer estaba siendo sistemáticamente socavado para que Marcus pudiera continuar su aventura sin interferencias. Pasé toda la mañana documentando sus patrones de comunicación, creando una línea de tiempo que mostraba no solo la aventura, sino el sabotaje comercial deliberado. Marcus me había estado excluyendo lentamente de las relaciones clave con los clientes, redirigiendo comunicaciones importantes a través de él en lugar de nuestro enfoque colaborativo habitual y presentándose como el único tomador de decisiones ante nuestros clientes más importantes. ¿La reunión del grupo Henderson que había mencionado esa mañana? Yo había sido quien originalmente los había propuesto hace 6 meses, construyendo la relación a través de 3 reuniones preliminares. Pero Marcus se había apoderado gradualmente de la cuenta, diciéndoles que yo estaba demasiado ocupada con el trabajo creativo para manejar la planificación estratégica que necesitaban. Meridian Industries, ¿nuestro primer cliente? Diseñé cada campaña que habían ejecutado durante los últimos 8 años, pero Marcus había estado programando reuniones de mantenimiento de la relación sin mí, posicionándose lentamente como su contacto principal mientras me relegaba al soporte creativo. Me había estado borrando sistemáticamente de nuestras relaciones comerciales mientras usaba los recursos de la empresa para financiar su aventura. Fue metódico, calculado y absolutamente devastador en su minuciosidad. Al mediodía, había llenado 3 carpetas Manila con evidencia, registros financieros, intercambios de correo electrónico, patrones de comunicación con los clientes y una línea de tiempo detallada que mostraba cómo la aventura había evolucionado de coqueteo en el lugar de trabajo a traición total a sabotaje comercial. Pero la documentación no era suficiente. Necesitaba entender quiénes eran realmente estas personas debajo de las fachadas profesionales que mantenían en nuestra oficina. ¿Qué tipo de persona tiene una aventura con su jefe mientras le sonríe a su esposa todas las mañanas? ¿Qué tipo de hombre pone en peligro el futuro de su familia por una mujer que es la mitad de su edad? Decidí profundizar en los antecedentes de Vivien. Su currículum había sido impresionante, pero me había concentrado demasiado en sus calificaciones para investigar su carácter. Ahora abordé la tarea como si estuviera investigando a un socio comercial potencial, lo que, en cierto sentido, se había convertido. Su empleador anterior en Chicago era Harwell & Associates, una firma de publicidad de tamaño mediano.
Llamé a su departamento de recursos humanos, identificándome como verificadora de referencias para un puesto delicado y pidiendo hablar con su antiguo supervisor. Lo que aprendí hizo que mi sangre se helara. Vivian Clearwater, dijo la mujer después de que le expliqué mi llamada. Oh, debes saber que se fue de aquí en circunstancias inusuales. Hubo acusaciones de relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo, nada que pudiéramos probar definitivamente, pero suficientes preocupaciones como para no luchar contra su renuncia. ¿Qué tipo de preocupaciones? Desarrolló relaciones muy cercanas con socios senior, hombres casados, específicamente. Se volvió disruptivo para nuestro entorno de oficina. En realidad, nos sentimos aliviados cuando dijo que se estaba mudando. Así que este era un patrón. Vivian no se enamoró simplemente de Marcus. Se dirigió a hombres casados en puestos de poder, utilizando la proximidad en el lugar de trabajo para desarrollar relaciones inapropiadas. No éramos sus primeras víctimas, éramos solo su última conquista. Colgué sintiéndome mareada. No solo había sido traicionada por mi esposo, sino que había sido sistemáticamente manipulada por una mujer que se especializaba en destruir matrimonios y carreras. La había recibido en nuestra oficina, en nuestra cultura empresarial, incluso en nuestros eventos familiares mientras planeaba nuestra destrucción. La tarde trajo un descubrimiento devastador más. Al revisar el expediente personal de Vivian, encontré su información de contacto de emergencia, David Clearwater, esposo, con un número de teléfono y dirección locales. Por impulso, busqué su dirección de casa. Vivían en Riverside Meadows, una subdivisión modesta a unos 15 minutos de nuestra oficina. Según los registros públicos, David había comprado la casa hace 2 años, poco después de su matrimonio. La hipoteca era sustancial para los ingresos de un carpintero, lo que sugiere que el salario de Vivian era crucial para su estabilidad financiera, lo que significaba que David era tan financieramente dependiente del trabajo de su esposa como yo estaba emocionalmente invertida en mi matrimonio. Si Vivian perdía su puesto en nuestra empresa, los ingresos de su hogar se verían devastados, probablemente perderían su casa. De repente, comprendí el alcance total de la red que Marcus y Vivian habían tejido. Ella necesitaba su trabajo para mantener su estilo de vida, él necesitaba su discreción para mantener su matrimonio y su sociedad comercial. Ambos estaban atrapados en una situación que requería absoluto secreto y una manipulación cuidadosa para sostenerse. Pero habían cometido un error crítico. Me habían subestimado. Asumieron que era demasiado confiada, demasiado concentrada en el trabajo creativo, demasiado dependiente de Marcus para investigar o actuar de forma independiente. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Mientras estaba sentada rodeada de evidencia de su traición, un plan comenzó a formarse en mi mente, no solo exponerlos, sino desmantelar estratégicamente la red que habían construido mientras me protegía a mí misma y a Emma. ¿Querían sacarme de mi propia empresa y destruir mi matrimonio? Les daría una guerra para la que no estaban preparados para luchar. Pero primero, necesitaba un aliado, alguien con tanto que perder como yo, alguien con habilidades que me faltaban, alguien que pudiera ayudarme a reunir las piezas finales de evidencia que necesitaría. Cogí mi teléfono y marqué el número de David Clearwater. Era hora de hacer una presentación. El taller de David Clearwater era exactamente lo que había esperado después de conocerlo en la barbacoa de nuestra empresa, organizado, meticuloso y lleno del tipo de artesanía que hablaba de una verdadera pasión por su trabajo. Mesas de comedor a medio terminar alineaban las paredes, sus superficies lisas como la seda incluso en sus etapas rudas. El olor a virutas de madera y aceite de acabado llenaba el aire, un marcado contraste con el ambiente corporativo estéril donde su esposa estaba destruyendo sistemáticamente mi matrimonio. Me saludó en la puerta con un delantal de lona espolvoreado con aserrín, sus manos limpias pero con las manchas permanentes que provienen de años de trabajar con tintes y aceites para madera. Su sonrisa era genuina, cálida, completamente desprevenida, la expresión de un hombre que no tenía secretos que ocultar. Señora Whitfield, por favor entre. ¿Puedo ofrecerle algo de café? Agua. Café estaría genial, gracias. Mientras preparaba 2 tazas en una pequeña cocina en la esquina de su taller, lo estudié más cuidadosamente de lo que lo había hecho en la barbacoa. David probablemente tenía unos 30 años, alto y delgado con el tipo de fuerza tranquila que proviene del trabajo físico. Había algo intrínsecamente confiable en él, la forma en que se movía con precisión deliberada,
la forma en que había ofrecido hospitalidad de inmediato, la forma en que su espacio de trabajo reflejaba a alguien que se enorgullecía de la calidad y la atención al detalle. Todo en él era lo opuesto a lo que estaba descubriendo sobre su esposa. Entonces, cuénteme sobre este proyecto de muebles, dijo, entregándome una taza humeante. Vivien mencionó que tiene algunos clientes corporativos que podrían necesitar trabajo a medida. La mención casual del nombre de su esposa me golpeó como una pequeña descarga eléctrica. Aquí estábamos, discutiendo negocios mientras ella probablemente estaba en nuestra oficina en este momento, planeando su próximo encuentro con mi esposo. Sí, Henderson Group. Están buscando renovar su sala de conferencias principal, dije, instalándome en la historia que había preparado. Quieren algo que refleje los valores de su empresa, artesanía, atención al detalle, calidad a largo plazo sobre soluciones rápidas. Los ojos de David se iluminaron. Eso suena justo en mi callejón. ¿Qué tipo de cronograma están pensando? Durante los siguientes 20 minutos, discutimos los tipos de madera, las posibilidades de diseño y las estructuras de precios para una mesa de conferencias que Henderson Group en realidad no sabía que quería todavía. Pero mientras hablábamos, me encontré genuinamente impresionada por el conocimiento y el enfoque de David. Hizo preguntas reflexivas sobre las preferencias estéticas de la empresa, sus patrones de reuniones, sus necesidades a largo plazo. Dibujó diseños preliminares en el reverso de un sobre, sus manos moviéndose con la confianza de alguien que podía imaginar el producto terminado antes de que incluso hubiera seleccionado la madera. Este era un hombre que entendía el valor de construir algo para que dure. La ironía no se me escapaba de que su esposa estaba destruyendo activamente relaciones que habían tardado años en construir. Esto es emocionante, dijo David, revisando sus bocetos en bruto. Tengo que admitir que, cuando Vivien consiguió el trabajo con su empresa por primera vez, estaba nervioso por el cambio, nueva ciudad, gente nueva, un entorno de mayor presión al que estaba acostumbrada. Pero realmente ha prosperado allí. Habla de usted y su esposo todo el tiempo, lo mucho que los han apoyado, lo mucho que ha aprendido sobre la industria. Mi taza de café se detuvo a mitad de camino hacia mis labios. ¿Ella habla de nosotros? Oh, constantemente. Especialmente sobre usted, en realidad. Siempre dice lo impresionada que está con su visión creativa, lo mucho que admira la forma en que equilibra ser madre y dirigir un negocio. Dice que es como una mentora para ella. Las palabras se sintieron como golpes físicos. Mientras Vivien me elogiaba ante su esposo, estaba durmiendo con el mío. Mientras le decía a David lo mucho que admiraba mi equilibrio entre el trabajo y la vida personal, estaba trabajando activamente para destruir la vida que había equilibrado tan cuidadosamente. Ha mencionado lo amable que ha sido sobre su adaptación al nuevo puesto, continuó David. La forma en que la incluyó en los eventos de la empresa, la invitó a su casa para esa fiesta de Navidad. Estaba tan nerviosa por encajar, pero usted la hizo sentir como parte de la familia. Parte de la familia. La había hecho parte de nuestra familia, y había usado ese acceso para seducir a mi esposo y planear nuestra destrucción. David, dije cuidadosamente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo están las cosas entre tú y Vivien? Quiero decir, sé que mudarse y comenzar nuevos trabajos puede ser estresante para un matrimonio. Su rostro se suavizó con el tipo de expresión que proviene del amor genuino. Están bien, realmente bien, en realidad. Mejor de lo que han estado en mucho tiempo. La mudanza aquí ha sido exactamente lo que necesitábamos, un nuevo comienzo, estabilidad financiera, menos estrés del que teníamos en Chicago. Hizo una pausa, pareciendo casi avergonzado. Tengo que admitir que estaba preocupado cuando tomó un trabajo trabajando tan de cerca con un hombre casado. Escucha historias, ya sabe. Pero Marcus está claramente dedicado a usted y a Emma, y Vivien nunca ha estado más feliz o más segura en su trabajo. La inocencia en su voz fue devastadora. Este hombre confiaba completamente en su esposa, elogiaba la devoción de mi esposo y no tenía idea de que todo lo que creía sobre su matrimonio era una mentira. Ella trabaja hasta tarde con bastante frecuencia, dije, indagando suavemente. Sí, pero esa es la naturaleza del negocio, ¿verdad? Especialmente cuando está tratando de demostrar su valía en un nuevo puesto. No me importa. Por lo general, estoy trabajando hasta tarde en el taller de todos modos, y el pago de horas extras ha sido increíble para nosotros. En realidad,
Estamos adelantados en nuestros pagos de hipoteca por primera vez desde que compramos la casa. Pago de horas extras. Hice una nota mental para verificar si Marcus había estado autorizando pagos de horas extras para las noches tardías de Vivien que en realidad pasaba en habitaciones de hotel. Mencionó que Marcus ha estado apoyando mucho su desarrollo profesional, continué, odiándome a mí misma por el engaño pero necesitando entender cuánto sabía David. Oh, absolutamente. Dice que le está enseñando aspectos del negocio que nunca habría aprendido en ningún otro lugar, gestión de las relaciones con los clientes, planificación estratégica, networking de la industria. Incluso ha mencionado que podría recomendarla para un ascenso pronto. ¿Un ascenso? Mientras planeaba sacarme de la empresa, Marcus aparentemente estaba planeando ascender a su amante. La naturaleza sistemática de su traición se estaba volviendo más clara por minutos. Eso es maravilloso, logré decir. Ciertamente ha demostrado mucha dedicación. La tiene. Sabe, me preocupé cuando nos casamos por primera vez de que tal vez no quisiéramos lo mismo a largo plazo. Ella es ambiciosa, impulsada, quiere subir la escalera corporativa. Yo soy más un tipo simple. Me gusta trabajar con mis manos, construir cosas que duren, tener una vida tranquila. Pero este trabajo ha sido perfecto para ambos. Ella puede perseguir sus objetivos profesionales, y la estabilidad financiera significa que puedo ser más selectivo sobre mis proyectos, concentrarme en la calidad sobre la cantidad. Mientras David hablaba sobre su matrimonio con tanto afecto y confianza obvios, me di cuenta de que estaba mirando una imagen especular de mí misma hace 3 días, una cónyuge que creía completamente en la integridad de su pareja, que apoyaba sus ambiciones profesionales, que no tenía motivos para sospechar que esas noches tardías en el trabajo eran otra cosa que dedicación profesional. La diferencia era que la inocencia de David era genuina, mientras que la mía había sido ceguera voluntaria. Mirando hacia atrás ahora, podía ver las señales que había pasado por alto o descartado, la forma en que Marcus se había preocupado más por su apariencia últimamente, la nueva colonia, el aumento de la atención a su aseo personal, la forma en que había comenzado a ir al gimnasio con más regularidad, alegando que quería mantenerse saludable para su familia. Pero David no mostró tales signos de sospecha. Su confianza en Vivien parecía absoluta, lo que significaba que o era mejor para compartimentar que Marcus, o su aventura aún no había llegado a la etapa en la que estaba planeando dejar su matrimonio. David, dije, ¿puedo preguntarte algo más? Sobre tus antecedentes, quiero decir. Claro. Vivien mencionó que tienes algo de experiencia con la tecnología más allá del trabajo de muebles. Él se rió. Eso es generoso. Soy bastante hábil con las computadoras. Me enseñé algo de programación básica para la gestión de inventario y las bases de datos de clientes. Nada elegante, pero lo suficiente como para mantener mi negocio organizado. ¿Por qué? Perfecto. Bueno, el proyecto Henderson podría implicar cierta coordinación con sus requisitos de TI para la configuración de la sala de conferencias, la integración audiovisual, ese tipo de cosas. Sería útil saber que podría manejar el lado técnico, así como el diseño de los muebles. Absolutamente. De hecho, disfruto del aspecto de resolución de problemas de integrar la artesanía tradicional con la tecnología moderna. A medida que nuestra conversación continuó, me encontré genuinamente agradando a David Clearwater. Era honesto, hábil, sin pretensiones y claramente devoto de su esposa, todo lo que Marcus alguna vez había sido, o que yo había pensado que había sido. Pero más que eso, estaba empezando a ver a David como la clave de mi estrategia. Tenía habilidades que necesitaba, conocimiento técnico, atención al detalle, y lo más importante, tanto en juego en exponer esta aventura como yo. Cuando se enterara de la verdad sobre las noches tardías de Vivien, estaría tan motivado como yo para reunir evidencia y planear una respuesta. La pregunta era cómo revelar esa verdad sin destruirlo en el proceso. David, dije cuando nuestra reunión llegaba a su fin, quiero ser completamente honesta contigo sobre algo. Su expresión se volvió seria. Está bien. El proyecto Henderson es real, y sí creo que serías perfecto para él, pero esa no es la única razón por la que te llamé hoy. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. Creo que hay algunas cosas sobre la relación laboral de nuestros cónyuges que ambos necesitamos saber. El color se esfumó del rostro de David mientras pronunciaba esas palabras.
Dejó su taza de café con manos temblorosas, las mismas manos que habían estado esbozando con confianza diseños de muebles momentos antes. ¿Qué clase de cosas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Había ensayado este momento durante el viaje a su taller, pero ahora, enfrentada a sus ojos confiados y su genuina confusión, las palabras se sentían increíblemente pesadas. ¿Cómo destruyes el mundo de alguien mientras le pides que te ayude a reconstruir el tuyo? David, te voy a mostrar algo, pero necesito que me prometas que me escucharás completamente antes de reaccionar. Asintió lentamente, aunque pude ver el miedo creciendo en su expresión. Saqué mi teléfono y abrí el hilo de correo electrónico que había capturado la noche anterior. Los menos explícitos primero, los mensajes de aplazamiento de la reunión para almorzar que parecían inocentes sin contexto. Estos son correos electrónicos entre Marcus y Vivien del servidor de nuestra empresa, dije suavemente. A primera vista, parecen corresponsales comerciales normales. David tomó mi teléfono, entrecerrando los ojos a la pequeña pantalla. No entiendo, estos solo parecen correos electrónicos de trabajo. Mira las marcas de tiempo, dije, y piensa en lo que Vivien te dijo que estaba haciendo en estas fechas. Observé su rostro mientras procesaba la información. Jueves, 15 de noviembre, reunión con el cliente reprogramada para las 3 de la tarde. El entrecejo de David se frunció al parecer recordar algo de ese día. Ella dijo que estaba trabajando hasta tarde en una presentación de Henderson ese jueves, dijo lentamente. Llegó a casa alrededor de las 7, exhausta. Revisa el recibo del hotel de ese mismo día. Le mostré el estado de cuenta de la tarjeta de crédito en mi computadora portátil. El cargo del Grandview Hotel, resaltado en amarillo, $247.50 por una suite premium, categorizado como de entretenimiento al cliente. David miró fijamente la pantalla durante un largo momento, su respiración se volvió superficial. Tal vez fue una reunión legítima con el cliente en el hotel. David, dije lo más suavemente que pude, las oficinas de Henderson Group están en el centro. Tienen varias salas de conferencias. ¿Por qué Marcus reservaría una suite de hotel para una reunión de negocios? El silencio se extendió entre nosotros mientras las implicaciones calaban hondo. Lo observé luchar con la misma negación que había experimentado la noche anterior, la necesidad desesperada de encontrar una explicación inocente para la evidencia que claramente apuntaba en una sola dirección. Muéstrame más, dijo finalmente, su voz plana. Revelé la progresión gradualmente, los correos electrónicos cada vez más personales, el lenguaje codificado sobre reuniones que coincidían con el horario del taller de David, los gastos que no tenían sentido comercial. Con cada evidencia, observé el rostro de David pasar por la incredulidad, la ira, el dolor y finalmente una fría determinación que me recordó mi propia reacción. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó cuando le hube mostrado todo lo que sentí que podía soportar de una sentada. Encontré el primer correo electrónico hace 2 noches. He estado investigando desde entonces. Y me llamaste porque mereces saber la verdad, y porque creo que podemos ayudarnos mutuamente. David se levantó abruptamente, caminando hacia el extremo de su taller. Se quedó de espaldas a mí durante varios minutos, sus hombros rígidos por la tensión. Cuando finalmente se dio la vuelta, su expresión había cambiado por completo. El hombre abierto y confiado que conocí en nuestra barbacoa se había ido, reemplazado por alguien más duro, más calculador. ¿Qué quieres decir con ayudarnos mutuamente? Quiero decir que ambos somos víctimas del mismo engaño, pero también estamos ambos en condiciones de hacer algo al respecto. ¿Cómo qué? Había pensado en esto cuidadosamente durante mi viaje. El conjunto de habilidades de David era exactamente lo que necesitaba para ejecutar el plan que se estaba formando en mi mente, pero tenía que presentarlo de una manera que apelara a su sentido de la justicia en lugar de a la venganza. Primero, necesitamos reunir más evidencia. Lo que te he mostrado es solo el comienzo. Si esto llega a la corte de divorcio, necesito documentación de todo, la aventura, el uso indebido de fondos de la empresa, la exclusión sistemática de mí de las decisiones comerciales. Y si decides dejar a Vivien, también necesitarás evidencia. ¿Qué clase de evidencia? Informática forense digital, registros financieros, documentación de sus patrones y hábitos. Tengo acceso administrativo a los sistemas de nuestra empresa, pero necesito a alguien con habilidades técnicas para ayudarme a preservar la evidencia de una manera que se sostenga legalmente.
David se quedó callado por un momento, procesando. ¿Quieres que te ayude a espiar a mi propia esposa? Quiero que documentemos la verdad sobre lo que nuestros cónyuges están haciendo juntos. ¿Y luego qué? Enfrentarlos. Este era el momento crucial. Necesitaba que David entendiera que mi plan era más sofisticado que una simple confrontación. David, ¿puedo preguntarte algo sobre tu filosofía empresarial? Parecía confundido por el cambio de tema. ¿Qué quieres decir? Cuando construyes muebles, ¿simplemente juntas piezas esperando que se sostengan, o planeas cada junta, cada conexión, cada punto de tensión antes de comenzar? Lo planeo todo. Mido 2 veces, corto una vez. Una buena artesanía requiere preparación y precisión. Exactamente. Y así es como debemos abordar esta situación. No una confrontación emocional que les permita contar la historia a su manera, sino una respuesta cuidadosamente planificada que asegure el mejor resultado posible para ambos. ¿Qué clase de resultado? Para mí, quiero proteger el futuro de mi hija, asegurar mi posición en la empresa que ayudé a construir y asegurar que mi acuerdo de divorcio refleje la traición y la mala conducta financiera de Marcus. Para ti, mereces la opción de intentar salvar tu matrimonio o terminarlo en tus términos, con documentación que proteja tus intereses financieros. David reanudó su ritmo, pero pude ver que ahora estaba pensando estratégicamente, en lugar de solo emocionalmente. Dijiste que Vivien podría estar en ascenso para un ascenso, continué. Eso sugiere que esta aventura no se trata solo de sexo. Están planeando algo a largo plazo, tal vez sacándome del negocio por completo, tal vez dejando a sus cónyuges. Necesitamos entender su objetivo final antes de actuar. ¿Cómo hacemos eso? Acercándonos a ellos, volviéndonos tan útiles y confiables que no nos vean como amenazas. David dejó de caminar y me miró fijamente. ¿Quieres que pretendamos que no? No, quiero que les demos suficiente cuerda para que se ahorquen. Dejemos que se sientan cómodos, dejemos que se vuelvan descuidados, dejemos que revelen el alcance completo de sus planes antes de que lo cerremos. Eso es. Hizo una pausa, reflexionando. Eso es realmente brillante, pero también increíblemente difícil. Me estás pidiendo que vaya a casa esta noche y actúe como si nada hubiera cambiado. Te estoy pidiendo que pienses como un artesano, que construyas un caso tan sólido que no puedan derribarlo. David caminó hacia una de sus mesas de trabajo, pasando su mano por la superficie lisa de una mesa de comedor a medio terminar. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de hacer muebles?, dijo finalmente. ¿Qué? Paciencia. Apresurar cualquier paso arruina todo el proyecto. Tienes que dejar que la madera se cure adecuadamente, dejar que las juntas se fijen por completo, dejar que cada etapa termine antes de pasar a la siguiente. Sentí una oleada de esperanza. Estaba pensando como un socio, no solo como una víctima. Entonces, ¿cuál es tu cronograma?, preguntó. Necesito más evidencia antes de hacer cualquier movimiento, registros financieros, patrones de comunicación, tal vez incluso pruebas de dónde están realmente yendo durante estas supuestas reuniones de negocios. Cuánto tiempo lleve eso depende en parte de cuánta ayuda tenga. ¿Y crees que debería simplemente, qué? ¿Actuar con normalidad? ¿Seguir construyendo muebles mientras mi esposa destruye nuestro matrimonio? Creo que deberías protegerte, documentarlo todo y ayudarme a asegurarnos de que cuando esto salga a la luz, estemos en la posición más sólida posible. David se quedó callado durante mucho tiempo, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, su expresión estaba resuelta. ¿Qué necesitas que haga? Durante la hora siguiente, esbozamos un plan que era en parte investigación, en parte arte escénico. David mantendría su rutina normal mientras documentaba en secreto el comportamiento y el horario de Vivien. Yo continuaría actuando como la esposa confiada mientras recopilaba evidencia digital y monitoreaba las actividades comerciales de Marcus. Lo más importante, ambos nos volveríamos tan solidarios y útiles para nuestros cónyuges que nunca sospecharían que sabíamos nada. Hay una cosa más, dije mientras nos preparábamos para separarnos. Creo que deberíamos reunirnos regularmente, comparar notas, coordinar nuestro enfoque. Pero tiene que parecer completamente inocente. ¿Cómo? El proyecto Henderson. Hazlo real. Haré arreglos para que te reúnas con ellos sobre los muebles de la sala de conferencias.
Eso nos da una razón legítima para tener contacto continuo. David casi sonrió. Usar sus mentiras para encubrir nuestra investigación. Exactamente. Mientras me preparaba para salir de su taller, David me detuvo con una pregunta que me tomó por sorpresa. Catherine, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Esperas que Marcus termine la aventura y salve tu matrimonio, o planeas terminarlo tú misma? Consideré la pregunta seriamente. Hace 2 días, habría dicho que quería salvar mi matrimonio a cualquier precio. Pero después de ver la naturaleza sistemática del engaño de Marcus, después de comprender cómo había estado socavando nuestra sociedad comercial mientras perseguía su aventura, me di cuenta de que mis sentimientos ya habían cambiado. Creo que estoy planeando ganar, dije finalmente. Sea lo que sea que eso termine significando. David asintió lentamente. Bien, porque no creo que las personas que hacen lo que han hecho merezcan salirse con la suya. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre cuánto había cambiado en solo 2 horas. Había pasado de no tener aliados a tener un socio en mi investigación, alguien con habilidades complementarias, intereses similares y la misma motivación para que se hiciera justicia. Marcus y Vivian pensaban que eran muy inteligentes, planeando su futuro mientras engañaban a sus cónyuges. No tenían idea de que acababan de cometer su mayor error. Nos habían subestimado a ambos. Las siguientes semanas cayeron en una rutina cuidadosamente coreografiada de engaño y descubrimiento. Todas las mañanas, besaba a Marcus para despedirme con la misma calidez que había mostrado durante 12 años, mientras catalogaba mentalmente las mentiras que contaba sobre su horario diario. Todas las noches, David me enviaba mensajes de texto con actualizaciones sobre el comportamiento de Vivian, disfrazadas como comunicaciones sobre el proyecto de muebles de Henderson que se había vuelto sorprendentemente real. Dentro de los 3 días posteriores a nuestra reunión de taller, había organizado una consulta real entre David y Henderson Group. Su gerente de instalaciones, Janet Morrison, estaba genuinamente emocionada por actualizar su sala de conferencias, y la presentación de David la había impresionado lo suficiente como para solicitar una propuesta formal. La ironía no se perdió para ninguno de nosotros de que la aventura de Marcus y Vivian había llevado a David a obtener el contrato más grande de su carrera. Es la tapadera perfecta, David me había enviado un mensaje de texto después de su reunión con Henderson. Cree que estoy ocupado con un nuevo proyecto, no tiene idea de que estoy rastreando cada uno de sus movimientos. Los informes de David eran metódicos y devastadores. Vivian había desarrollado lo que solo podía describirse como una doble vida. En las noches en que afirmaba estar trabajando hasta tarde, David descubrió que salía de la oficina a horas normales, pero no regresaba a casa hasta después de las 8. Sus explicaciones sobre cenas con clientes y reuniones de proyectos se estaban volviendo cada vez más elaboradas y creativas. Lo más condenatorio fue el descubrimiento de David de un segundo teléfono. Lo había encontrado por accidente cuando buscaba el teléfono habitual de Vivian para verificar el número de nuestra oficina. El dispositivo estaba escondido en su joyero, y cuando lo encendió, encontró un conjunto completamente separado de contactos, mensajes y fotos que contaban la historia de su relación con Marcus. Ella tiene fotos de ellos juntos, informó David durante una de nuestras reuniones de café, que celebramos todos los martes en un pequeño café en el centro con el pretexto de discutir el cronograma del proyecto de Henderson. Habitaciones de hotel, restaurantes, incluso algunas tomadas en nuestra oficina fuera de horario. Está documentando su relación como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Las fotos que David describió me revolvieron el estómago, pero también proporcionaron evidencia crucial del progreso de la aventura y el uso de las instalaciones de la empresa por parte de Marcus para actividades personales. Más importante aún, mostraron que tanto Marcus como Vivian estaban tratando su relación como permanente y significativa, no solo como una aventura casual. Mientras tanto, mi propia investigación se había expandido más allá de los correos electrónicos y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Había comenzado lo que en privado llamaba vigilancia de rendimiento, volviéndome tan atenta y solidaria que Marcus se sentía cómodo siendo cada vez más descuidado con su engaño. Pareces realmente energizado últimamente, le dije un jueves por la mañana mientras se preparaba para otra reunión con el cliente que sabía que en realidad era una cita en un hotel. El negocio realmente está prosperando bajo tu liderazgo, dijo. Gracias, cariño. Creo que finalmente estoy alcanzando mi ritmo con el lado estratégico de las cosas. Se avecinan grandes oportunidades que podrían expandir nuestra presencia en el mercado.
Grandes oportunidades. Me pregunté si se refería a perspectivas comerciales o a sus planes con Vivien. Eso es emocionante. Algo que deba saber para ayudar con la planificación creativa. Todavía no, todavía en discusiones preliminares, pero confío en la dirección en la que nos dirigimos. La dirección en la que nos dirigimos. Su elección de palabras se sintió deliberadamente ambigua, diseñada para sonar como una conversación comercial mientras que en realidad se refería a sus planes personales. También había comenzado a asistir a más eventos sociales de la empresa, insertándome en situaciones donde podía observar las interacciones de Marcus y Vivien de primera mano. En el almuerzo mensual de nuestro equipo, los vi mantener una perfecta distancia profesional, mientras que sus ojos comunicaban algo completamente diferente. Vivien se reía de los chistes de Marcus con un entusiasmo ligeramente mayor de lo apropiado. Marcus encontraba excusas para pasar por su escritorio con más frecuencia de la necesaria. Pero los momentos más reveladores llegaron cuando pensaron que nadie estaba mirando. Comencé a llegar a la oficina más temprano y a quedarme más tarde, creando oportunidades para observar su comportamiento cuando creían que tenían privacidad. Fui testigo de miradas prolongadas, breves toques al pasar documentos y conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando alguien se acercaba. La naturaleza sistemática de su engaño era casi impresionante en su minuciosidad. Habían desarrollado señales, códigos y rutinas que les permitían coordinar su aventura mientras mantenían fachadas profesionales. Una taza de café en particular colocada en el escritorio de Vivien significaba que sus planes estaban confirmados. Marcus ajustándose la corbata de una manera específica indicaba que estaba listo para salir para sus reuniones. Incluso sus comunicaciones por correo electrónico habían evolucionado más allá de los obvios intercambios románticos que había descubierto inicialmente. Reunión trasladada a la sala de conferencias C significaba que la habitación del hotel estaba reservada. Requisitos del cliente actualizados significaba que los planes habían cambiado. Cronograma del proyecto confirmado significaba que David trabajaría hasta tarde y Vivien tendría libertad para quedarse fuera más tiempo. David y yo comparamos notas obsesivamente, construyendo una imagen completa de su aventura que iba mucho más allá del simple adulterio. Descubrimos que habían estado planeando durante meses, investigando abogados de divorcio, mirando bienes raíces en otras ciudades, incluso explorando oportunidades comerciales que les permitirían trabajar juntos profesionalmente. Ella ha estado investigando firmas de marketing en Denver, informó David durante una de nuestras reuniones de los martes. Marcó listas de trabajos, guardó sitios web de alquiler de apartamentos. Creo que están planeando mudarse juntos. Denver, una ciudad donde ni Marcus ni yo teníamos conexiones comerciales, donde podían comenzar de nuevo sin las complicaciones de nuestras vidas actuales. Eso explica el momento, dije. Marcus me ha estado presionando para que asuma más del trabajo creativo mientras él se encarga del desarrollo estratégico. Está tratando de demostrar que la empresa puede funcionar sin mí antes de que se vaya. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que hagan su movimiento? Según sus patrones de correo electrónico, creo que están planeando algo para después de las vacaciones. Marcus mencionó que quería reevaluar nuestra estructura comercial en el nuevo año, probablemente sea entonces cuando intente sacarme o forzar una venta. Y Vivien ha estado hablando de querer explorar nuevas oportunidades en la primavera. Me preguntó la semana pasada cómo me sentiría al mudarme por su carrera. El alcance de su planificación era impresionante. No solo estaban teniendo una aventura, estaban orquestando la reestructuración completa de las vidas de 4 personas para acomodar su relación. Marcus se posicionaría como el único propietario de nuestro negocio, mientras que me empujaría a un papel subordinado o compraría mis acciones a un precio infravalorado. Vivien renunciaría y lo seguiría a Denver, dejando a David atrás con una hipoteca que no podía pagar con un solo ingreso. Pero nuestra vigilancia también había revelado algo más, se estaban volviendo descuidados. El éxito los había vuelto demasiado confiados, y la confianza excesiva los estaba volviendo descuidados. 3 semanas después de nuestra investigación, Marcus cometió su primer error grave. Usó su tarjeta de crédito personal para un cargo de hotel, olvidando que yo tenía acceso a nuestros estados de cuenta conjuntos. El Grand View Hotel, habitación 237, durante 3 horas un miércoles por la tarde, cuando me había dicho que estaba en un evento de networking de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio se reúne el tercer jueves de cada mes, no el miércoles, y sus eventos siempre son en el Marriott del centro, no en el Grand View.
Se está volviendo descuidado, le dije a David durante nuestra próxima reunión de café. Las mentiras se están volviendo más difíciles de mantener en orden. Vivian también. Me dijo que estuvo trabajando hasta tarde anoche, pero su coche no estaba en el estacionamiento de la oficina cuando pasé a las 9. ¿Dónde estaba ella? El coche de Marcus no estaba en tu entrada. Emma estuvo en la práctica de fútbol hasta las 8:30. Creo que se reunieron en tu casa. La violación de esa revelación fue casi demasiado para procesarla. Habían traído su aventura a mi hogar, al espacio donde mi hija jugaba y dormía y se sentía segura. La habitación de invitados donde Marcus afirmaba trabajar cuando necesitaba silencio aparentemente estaba siendo utilizada para propósitos que no podía soportar imaginar. David, creo que es hora de pasar a la siguiente fase. ¿Qué tenías en mente? Había estado pensando en este momento durante semanas, planeando la transición de la vigilancia pasiva a la intervención activa. Pero necesitaba las habilidades técnicas de David para ejecutar lo que tenía en mente. Quiero darles la oportunidad de revelar su objetivo final, algo que se sienta como un desarrollo natural pero que en realidad los obligue a mostrar sus cartas. ¿Cómo? Creando una situación en la que tengan que elegir entre su engaño actual y sus planes futuros, algo que les haga pensar que necesitan acelerar su cronograma. Le expliqué mi idea, una crisis comercial falsa que requeriría decisiones estratégicas inmediatas sobre el futuro de la empresa. Si Marcus pensaba que nuestro negocio estaba en serios problemas, podría revelar sus verdaderas intenciones sobre nuestra asociación. Si Vivian pensaba que su trabajo estaba en riesgo, podría exponer sus planes de respaldo con Marcus. Pero, ¿cómo creamos una crisis empresarial convincente? Ahí es donde entran tus habilidades técnicas. Necesito a alguien que pueda ayudarme a manipular la información que están viendo sin dañar realmente nuestras operaciones comerciales reales.